y que nos lleva a toda la verdad, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por honrarnos con tu presencia. Amamos tu presencia. Con tu presencia lo tenemos todo. Sea Jesús glorificado en esta mañana. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y tome asiento, por favor. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios? La palabra que usted expecta es la palabra que usted va a recibir en esta mañana. El Espíritu Santo nos va a estar ministrando el mensaje ordenando la iglesia. Y cuando nos referimos a ordenando la iglesia, nos estamos refiriendo a la iglesia en general. La iglesia de Jesucristo que está en todas partes del mundo. Por ejemplo, nuestro concilio de Asambleas de Dios tiene iglesias en más de 200 países. Y yo estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en general, porque hay muchos concilios. Pentecostales, no pentecostales. Pero en esta mañana nos vamos a referir específicamente a la iglesia de Occidente. La iglesia que cubre América, Europa y específicamente la iglesia de los Estados Unidos, en la cual vivimos, en la cual Dios nos ha traído y también incluida la congregación Atmósfera. También estamos incluidos en ese paquete de lo que el Espíritu Santo nos va a hablar en esta mañana. Vivimos en una época donde muchas congregaciones tienen multitudes, luces, música, tecnología, talentos y hasta poder espiritual con liberaciones, sanidades, milagros y palabras proféticas como nuestra congregación. Y hay tremendas congregaciones en Occidente, pero a veces carecen de orden. Ahí no incluimos nosotros. Que carecen de dirección, reverencia y santidad. De la misma manera, muchas iglesias medianas y congregaciones pequeñas como la nuestra, muchas veces caminamos sin orden. El desorden no siempre es escándalo visible. A veces es sutil, espiritual. Puede haber desorden, aunque todo parezca funcionar bien por fuera. Hay diferentes tipos de desórdenes que afectan a la iglesia de hoy. ¿Cómo evitarlos? ¿Y cómo vivir conforme al orden de Dios en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra nación? Es un gran desafío para los líderes y miembros del cuerpo de Cristo en estos últimos tiempos. La iglesia de Corinto era una comunidad vibrante, llena de dones espirituales y oficinas ministeriales, estando apasionados por Dios. Sin embargo, también era una iglesia profundamente desordenada.
Había divisiones, inmoralidad sexual, abuso de los dones espirituales y ministeriales. Había falta de amor y una actitud egoísta en las reuniones. Pablo, como apóstol y padre espiritual, escribe para corregirlos, no con condenación, sino con amor y firmeza. Hoy en día vivimos tiempos donde muchas congregaciones están llenas de actividad, de eventos, música, sonido, pantallas LED, programas de todo tipo, para niños, para jóvenes, para solteros, para jóvenes adultos, para viejos, para ancianos, para todo tipo, para que se entretengan jugando y de todo. Programas de todo tipo. Estamos en el tiempo de las redes sociales. Tenemos influencers cristianos con miles o cientos de likes o de followers. Pero al mismo tiempo vemos confusión, división, egocentrismo y falta de profundidad espiritual. A muchos quizás que escuchan este mensaje no les va a agradar. Pero yo no estoy hablando de organizaciones, ni de iglesias, ni de hombres o mujeres de Dios. Estoy hablando de la iglesia en general. Y ahí nos incluimos nosotros, para que nadie me señale. En algunos casos, inmoralidad sexual, inmoralidad financiera. Y como que se ha hecho normal, que no llama la atención los escándalos que se conocen en algunos ministerios, en las grandes plataformas. Por ejemplo, es loable que grandes hombres o mujeres de Dios que congregan a miles tengan la valentía de decir: reconozco que estuve equivocada en predicar la doctrina de la prosperidad. Eso es loable. Pero muy pocos lo saben. Porque es como las rectificaciones que daba Disney World, en que ponía en una letra bien chiquitita que usted tenía que verla con lupa, ¿no? Que reconocían de que había en sus videos mensajes subliminales, pornografía infantil y todo ese rollo que hay en muchas empresas de entretenimiento. Muy pocos se conocen que estos famosos se rectificaron, que ellos dieron una enseñanza, una prédica que no iba de acuerdo a los valores del reino de Dios y su justicia. No estoy atacando a nadie. Si usted quiere saber los nombres, pues vaya a las redes sociales. Si así a veces conocemos los escándalos en los hombres famosos en las grandes plataformas, pero muy pocos vemos o escuchamos de las congregaciones medianas o pequeñas. Los divorcios en el cuerpo de Cristo se ha normalizado que no nos llama la atención. Aún el divorcio en los ministros no tiene ninguna consecuencia. Hace 40, 50 años, las consecuencias del divorcio en los ministros es que le quitaban sus credenciales y nadie los invitaba a predicar.
Hoy los ministros hacen alarde de sus divorcios y como que no pasara nada, no hay consecuencias. Los siguen invitando, siguen predicando. Pero, ¿qué legado le estamos dando a las nuevas generaciones? ¿Le estamos dejando un legado de que no se debe pelear, no se debe luchar por el matrimonio? Que ante un problemita, calabaza cada uno a su casa, no hay consecuencias. ¿Ese es el legado que le estamos dando a las nuevas generaciones? Que vean un mal ejemplo en esos influencers, en esos famosos, y que es tan fácil casarse como también es tan fácil divorciarse. Cuando sabemos a través de la Escritura que Dios no está de acuerdo con el divorcio, porque lo que Dios junta, el hombre no lo separe. No lo separen los problemas, no lo separen las dificultades, porque lo que Dios junta es para toda la vida. ¿Recuerdan ustedes al profeta Oseas? A ver lo que leen en Biblia. ¿Qué hombre va a aceptar que le pongan cuernos? Y que Dios le diga, vaya y usted tráigala. ¿Quién? Más vale obedecer a Dios que a los hombres. Cuando hay divorcios es porque no se perdonan. ¿Ese es el legado que le vamos a dar a las nuevas generaciones? No estoy atacando ministerios ni hombres, estoy hablando de la iglesia en general. Cuando yo he casado gente aquí me han dicho, pastor, vengo para que me divorcie. Yo no divorcio. Y después vienen con su nueva pareja, pastor, para que me vuelva a casar. No, yo no caso 2 veces. Vaya usted a otra iglesia, ahí la pueden casar 3, 5, 10 veces. Yo no. Es que usted es antiguito. Antiguito, pero me voy al cielo con mi antigüedad. El hablar de desorden en la iglesia de hoy requiere sinceridad y discernimiento. No se trata de juzgar, porque yo no estoy juzgando a nadie, sino se trata de reflexionar con humildad y permitir que la iglesia examine a la luz de la palabra de Dios con los acontecimientos actuales. Dios es un Dios de orden, una iglesia con dones espirituales y ministerios espectaculares, porque lo hay, pero sin orden. Es como un tren sin frenos, rápida, poderosa, pero peligrosa. En la iglesia de hoy hay un desorden en la doctrina y una falta de fundamento bíblico. El problema actual es de que muchas iglesias enseñan más motivación que palabra de Dios. Se predican mensajes centrados en el hombre y su realización aquí en la tierra y no en las cosas que no se ven, pero que son eternas. La salvación y la vida eterna, los valores bíblicos, la obediencia y hacer la voluntad de Dios. Para muchos ministros y creyentes son cosas anticuadas que no son relevantes. A mí no me importa que me digan antiguito, viejito, obsoleto, pero sé que mis convicciones y valores en la palabra de Dios es la que me va a llevar al cielo.
Los mensajes de hoy no se centran en Cristo como Salvador, ni se llama al arrepentimiento y a la conversión verdadera. Tienes que arrepentirte de verdad. Tiene que haber un cambio en tu vida. Jesús te trajo para transformarte. Jesús te trajo para que seas caliente y no tibio. Hoy en día no se habla del amor sacrificial, como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. La semana pasada les pregunté a los varones, ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por su esposa? Algunos estaban así porque las esposas los miraban. Hasta que un valiente levantó la mano y dijo así. Es un influencer ese varón. Al mirar para atrás, todos levantaron la mano. Fueron presionados por el público, pero influenciados. Son mensajes donde se diluye la verdad para no ofender. Y como consecuencia hay creyentes inmaduros, llenos de habilidades, de diversos talentos, con tremendos llamados, pero carecen del propósito de Dios en sus vidas. Se han introducido en la iglesia de hoy herejías que se infiltran como la prosperidad. Ya tenemos 2, 3 famosos que han dicho, estuve mal. Otras, como el legalismo, la hipergracia, salvo siempre salvo. Desde que aceptaste a Jesús, ya eres salvo. Peques, repeques, con 1, con 2, con 3, con 7, tipo musulmán, 7 matrimonios, 7 mujeres, tipo árabe. Y obvian que en el libro de Apocalipsis dice que el que es digno de abrir el libro de la vida va a encontrar muchos nombres que fueron borrados del libro de la vida. Yo no quiero ser borrado del libro de la vida. Yo no sé si usted, pero la salvación es real. Pero hay que vivir en los principios y valores que Dios ha establecido en su palabra. La hipergracia y doctrina de demonios con espíritus de error. Hoy vemos en las iglesias gente emocionada pero no transformada. La iglesia debe de volver a la sana doctrina, como le dice en el libro de Tito 2:1. ¿Qué nos dice Pablo? Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Si hay una sana doctrina, también hay una doctrina que está enferma. En estas últimas décadas hay doctrinas enfermas, cancerígenas, que se ha diseminado por todo el cuerpo de Cristo. Tumores que necesitan ser extirpados de raíz del cuerpo de Cristo. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. Se debe predicar todo el contenido de Dios y no solo lo que suena bonito. Todo. En primer lugar, el desorden en Corinto era tan visible como en la iglesia actual. El desorden no solo es un caos visible, también puede ser doctrinal.
espiritual o moral. Dios es un Dios de orden y su iglesia debería reflejar su carácter. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien en tu iglesia? ¿O en una reunión espiritual? ¿Por qué? ¿Crees que Dios se agrada de cualquier tipo de culto o servicio? Claro que no. La iglesia es llamada por Dios a ser santa y sin mancha y sin arrugas. La iglesia que el Señor diseñó debe de reflejar el carácter de Cristo en la vida de los creyentes y de los discípulos. En la iglesia de Corintios había divisiones, había favoritismo y orgullo espiritual. Miren lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan ¿en qué? En armonía, los unos con los otros. Que no haya ¿qué? Divisiones. ¿A dónde? Tanto en la iglesia en general en el mundo, como en la iglesia de Occidente, como en los Estados Unidos y como en Atmósfera Church. Debe haber armonía, no debe haber divisiones. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, que sean un poco parecidos al pastor. Que todos sean de un mismo parecer, unidos en pensamiento y ¿en qué más? En propósito. En el siguiente versículo dice: pues algunos de la casa de Cloé me contaron, no eran chismosos, no eran informantes, eran cristianos de verdad, que al apóstol Pablo como padre le comunicaban lo que ellos estaban expectando, lo que ellos estaban viviendo. ¿Y qué le comunicaban a Pablo? De las peleas que había entre ellos. Mis amados hermanos, gracias a Dios que aquí no hay peleas. Con el único que peleamos es con el diablo y con los demonios. Pero aquí no hay pelea entre hermanos, no hay pelea entre el pastor y los miembros, no hay peleas. Gracias a Dios que somos favorecidos en eso. En el siguiente versículo, algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Siguiente versículo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. En la iglesia de Corintios se dividían por líderes, creando partidos dentro de la iglesia. ¡Wow! Ellos eran los precursores de los partidos políticos. Chacho, eran un ejemplo, fueron una inspiración para los países occidentales. El problema actual en la iglesia es que hay departamentos y ministerios que compiten, están en competencia. Iglesias que se critican entre sí. Celos entre líderes. Se pierde el enfoque en el reino de Dios y su justicia por proteger mi zona. Aquí yo tengo tantos años, aquí yo soy el capataz, soy el jefe, y ¿quién? ¿Recién vienes tú? No, nada que ver. La antigüedad manda. Se enfocaban en su propia zona. Y como consecuencias, vemos una iglesia que no avanza para estar lista cuando Cristo venga. ¿Cuántos saben que Cristo viene a llevar su iglesia?
que vamos a ser arrebatados. Más bien, hay una iglesia en la que solo se le entretiene con programas más enfocados en el entretenimiento que en la edificación y preparación para ser santa e irse al cielo. ¿Cuántos quieren irse al cielo? ¿Se está preparando? Usted sabe que tiene que ser una persona santa. Y santa no es que usted se vaya allá al monte y se enclaustre ahí, ¿no? Se ponga un vestido de monje. No, no, no. Santo es en su casa, en la escuela, en el trabajo. Santo es usted en la iglesia, apartado del mal, viviendo para agradar a Dios. Vemos a muchos miembros confundidos y desanimados por falta de discipulado, desarrollando el carácter de Cristo en sus vidas. Satanás divide lo que Cristo quiere multiplicar. Es como en un equipo de soccer. Cada jugador sigue sus propias reglas y su propio capitán. Ellos mismos se ponen aquí su banda de capitán. Y en lugar de avanzar, el equipo pierde el partido. Dios manda bendición donde hay unidad. La bendición es un regalo de Dios, pero tiene que preceder la unidad. Mire lo que dice en el Salmo 133, 1 al 3 de la Reina Valera. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Delicioso. Como a los que les gustan chocolate, la miel, a ver, levanten la mano. A mí también. Con las dos piernas y las dos manos. Me encanta. Pero tengo mi break, tengo mi freno. No puedes comer. Me da un chispito nomás. Toma ahí. ¿Por qué? Oh, gracias, gracias, hijo. Gracias. Delicioso. Algo que es gustoso. Pero qué amargo es cuando usted agarra algo que está amargo. No lo quiere escupir. Muchas veces cuando no hay armonía, ni en el matrimonio, ni en la familia, y en una iglesia, son como los sabores amargos, cosas que... Pero qué hermoso es cuando hay armonía, es como la miel es dulce. Usted se agrada, quiere la compañía de esa persona. Usted anhela estar con esa persona. Y dice, qué delicioso es. ¿Cómo Dios cree que se siente cuando ve a sus hijos en armonía? Ahí Dios va a enviar bendición. Siguiente versículo dice: es como el óleo, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Siguiente versículo. Dice: como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, hay mucho que hablar de eso. Pero me están acelerando tiempo, me dicen tiempo atrás. La unidad y la armonía es la que precede a la bendición de Dios en la iglesia de Jesucristo. Somos un solo cuerpo. El enemigo de la unidad no solo es el diablo, sino es el ego. El ego es la tendencia del ser humano a centrarse en uno mismo. Mi celular no tengo. Quiero hacer una ilustración. Oh, se centra en uno mismo. Oh, oh. A donde quiera que va. Hasta en el baño se pone el selfie para subirla a las redes sociales. Ese es el ego.
Yo. Hay que comprarle el yo para que lo tenga todo el día. El ego es la tendencia del ser humano a centrarse en sí mismo, en su voluntad, no en la voluntad de Dios. El orgullo vuelve al cristiano orgulloso, autosuficiente. El diablo usa el ego en el hombre para destruirlo, dividiendo el cuerpo de Cristo. Hoy vemos esto, que valoramos más la personalidad que el mensaje de Cristo. En la iglesia de Corinto había abuso emocional y manipulación con palabras proféticas, como lo hay hoy. Habían personas que constantemente daban profecías sin orden ni confirmación bíblica, creando miedo y división. Pablo decía en 2 de Timoteo 4:3 al 4, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Dónde está la sólida y sana enseñanza? En la palabra de Dios. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren. Se mueren. Si no me hablan esto, me muero. Querían escuchar lo que ellos querían. Se mueren por oír. Y en el siguiente versículo dice, ¿rechazarán qué? No me hables de eso. No quiero escuchar eso. Háblame lo que a mí me gusta. Que mis emociones me levanten como la espumita. No te preocupes porque la espuma se baja mío. Yo no me voy a bajar. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Hoy en día se predica lo que la gente quiere oír, no lo que necesita. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado profeta en esta casa? ¿Cuántos saben eso? ¿A cuántos de los que están congregados hoy Dios le dio palabra profética a través de nuestra pastora Ana, que se ha cumplido al pie de la letra? ¿Cuántos son testigos de eso? Las manos, mire, las manos. Todo lo que el Señor le dijo a través de la profeta Ana se cumplió. Sin embargo, estuvimos en Colombia porque nos invitaron a predicar. El primer día, pues como nadie nos conocía, no somos famosos, no estamos en las redes sociales, ni en mi iglesia me ponen like, menos aún me siguen, pues ¿cómo me iban a conocer en Colombia? El primer día, la iglesia estaba a mitad, sillas vacías, la mitad. Pero esa noche, el Espíritu Santo le dio palabra profética a nuestra pastora. ¿Qué pasaría? ¿Cómo correrían las redes sociales? Que la segunda noche la iglesia estaba repleta. Faltaban sillas. La gente en el pasadizo. Cuando la pastora Ana dice, el Espíritu Santo me acaba de decir que no va a haber palabra profética esta noche. Y toda la congregación, en lugar de decir amén, hizo así, suspiró. La tercera noche, de nuevo la iglesia a la mitad de asistencia. La gente quiere oír lo que quiere escuchar. La gente quiere escuchar lo que le gusta y no lo que necesitan.
Algunos creyentes idolatran la profecía y no adoran y obedecen al Dios que da la profecía. La profecía no es adivinación. La gente quiere que el profeta les adivine y no lo que Dios les quiere hablar porque necesitan. Los cristianos de hoy, la iglesia de hoy, necesitan que el Espíritu Santo les dé dirección divina. La iglesia de hoy necesita que se le exhorten cuando están andando mal. La iglesia de hoy necesita edificación, que los edifiquen. La iglesia de hoy necesita que se le consuele. La iglesia de hoy necesita que se activen los hombres y mujeres de Dios que están desactivados. Para eso está el profeta que Dios lleva a un lugar para activar los dones espirituales, para activar su llamado. La iglesia de hoy necesita confirmación. Y la iglesia de hoy necesita que se le advierta o se le dé un aviso, un warning. Si no haces esto, te vendrá esto. Y todo esto necesitan a través de la boca del profeta. Hoy más que nunca hay peligros de confusión, falsa enseñanza y un evangelio diluido. Hoy se predica más de prosperidad o motivación que el arrepentimiento, santidad y obediencia. Es como dar medicamentos sin receta médica. Puede curar, pero también puede matar si se usa mal. En la iglesia de Corintio había inmoralidad tolerada como lo hay hoy. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo de 1 al 7. Dice, me cuesta creer lo que me informan. No son los chismosos, son gente fiel centrada en la palabra. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual. Hoy la iglesia de hoy en Occidente no se escandalizan cuando hay un caso de inmoralidad sexual. No se escandalizan. Dicen que hay entre ustedes algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Siguiente versículo. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, chacho, en lugar de llorar, lamentarse, de sacarlo a ese. Están orgullosos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Hoy, Pablo no tiene amor, ¿cómo va a ser que lo echen fuera? Uy. Y ahora viene más fuerte la exhortación de Pablo. Siguiente versículo. Ustedes están, ok. No, a ver, retrocédeme el versículo. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Siguiente versículo. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití un juicio sobre ese hombre. Siguiente versículo. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el siguiente versículo. Entonces, ¿deben qué? Oh, chacho, ¿dónde están los que le encanta el amor? Hablar que Dios es amor. ¿Cuántos hay aquí que les encanta que le prediquen del amor de Dios, del amor al prójimo?
¿Cómo es posible que Pablo, siendo un tremendo apóstol, esté hablando que lo expulsen a ese? Y aún más, que se lo entreguen a Satanás. Chacho, ese hombre no tiene amor. Pero si él escribe, él recibe la inspiración. En 1 Corintios capítulo 3, que habla del amor. ¿Cómo puede estar hablando aquí cosa contraria? Dios es un Dios de orden. Él trae orden a la vida de las personas. Este hombre se convirtió para traer orden a su vida, pero se pervertió, era pervertido. ¿Para qué dice? Y entregarse a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Cuando se corrige el pecado y no se está de acuerdo con la persona, no por ella, sino por lo que ha hecho, entonces va a venir una corrección. Pero si se le consiente, amor al prójimo, y todo se le consiente, ¿cómo va a ser redarguido y convencido de cambios, de transformación? Y hoy en día muchas iglesias cometen el error de no confrontar el pecado. Y sigue diciendo, entréguese a Satanás, es terrible. El siguiente versículo dice, entonces es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como pecado de levadura que impregna toda la masa. La iglesia, hace 50 años, 40 años, es diferente a la iglesia de hoy. En mis tiempos no se consentían esos pecados, ni el adulterio, ni la fornicación. El pastor le decía afuera. Y de repente se iban a otra iglesia. Ay, ¿por qué te fuiste ahí? Porque la iglesia me hizo esto. El pastor llamaba y decía, ¿quién es tu pastor? ¿Qué iglesia? Delante de él, pastor, habla el pastor fulano. Aquí tengo un miembro de su iglesia. Dice que se ha venido porque no hay amor. No hay... Pastor, ese sinvergüenza es un adúltero. Ha dejado a su mujer y tiene 2 hijos fuera. Expúlselo. Y así se iba de iglesia en iglesia y todos le decían lo mismo. No tenía otra alternativa que arrepentirse y regresar al Señor como Dios quiere. Pero hoy no. ¿Qué sabes hacer? A ver tus talentos, tus dones. Vente para acá. Ay, chiqui. No, se ha perdido el concepto del orden. Dios es un Dios de orden y quiere que su iglesia se camine en orden. Oh, Dios mío, ¿cuántos quieren quedarse hasta las 2 de la tarde? ¿Quieren quedarse hasta las 2? Bueno, Andrew recién llega, él puede quedarse. La iglesia no corregía el pecado, lo justificaba. Un miembro tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. En la iglesia no solo lo permitía, sino que se sentía espiritualmente orgullosa de su tolerancia, sobre pretexto del amor al prójimo. Los que tienen ese concepto del amor al prójimo y consentirle de todo, va a cambiar, ¿sí? No le va a gustar ver este mensaje, porque son puro amor, puro corazón, sin corrección. El amor al prójimo sin corrección es aborrecer al prójimo, porque Dios al que ama lo corrige. El padre que ama a sus hijos lo corrige. Y es como tener una herida infectada en el cuerpo. Y en lugar de tratarla, echarle agua oxigenada, alcohol, la cubre con perfume.
pero por dentro se está pudriendo. La tolerancia al pecado en la iglesia de Corintio es la misma tolerancia en la iglesia de Jesucristo hoy en día. Estoy hablando de la iglesia en general en Occidente. Hay iglesias donde los pastores de algunas iglesias están pastoreando con su pareja del mismo sexo. En Occidente hay. En Asia no se ven esas iglesias. Aquí en Occidente se ven. Y sobre todo en los Estados Unidos. Pobre gente que congrega ahí. De segurísimo que esa gente no lee la Biblia, no la estudia, no ora, no ayuna. Porque si lo hiciera, los ojos de su entendimiento serían abiertos y dirían, ¿qué hago yo aquí? Toda esta gente está perdida, comenzando con los pastores. Me voy de esta casa. De hecho, que no oran, no leen la Biblia, no ayunan y están más perdidos que el diablo. La tolerancia al pecado por amor o para no perder miembros es una práctica en la iglesia general alrededor del mundo. Para no perder miembros por temor al rechazo. Muchas iglesias no corrigen el pecado. Se normaliza lo inmoral, lo mundano y lo carnal, ya que dependen más de los números, de las ofrendas y de los diezmos, que de la gracia de Dios, ya que se endeudan en grandes edificios que hay que pagar, y si no hay ingresos económicos, se pierde el local. Hace 23 años, cuando yo llegué a los Estados Unidos, no como turista he venido antes, pero vine con la asignación que Dios me traía aquí, a que Dios quería usarme a mí y a mi esposa para establecer una iglesia. Y el pastor que nos invitó a predicar por primera vez, después de un servicio extraordinario donde el Espíritu Santo se movió con poder. El Espíritu Santo hizo muchas locuras para la mente humana. Y después que nos fuimos a comer, todo me dijo, Pastor Maceda, si usted va a pastorear aquí en los Estados Unidos, porque quería que yo sea parte de su staff, como un ministro asociado. Dijo, Pastor Maceda, si usted predica aquí en Estados Unidos contra el pecado, su iglesia va a estar vacía, no va a tener para pagar la renta, no va a tener para pagar los biles, menos aún va a tener para un salario. Han pasado 23 años, 7 años sin salario, pero Dios ha sido fiel. Nunca nos faltó para pagar el mortgage, para pagar los biles. Aunque fui un pastor de pura gracia, 7 años sin salario, sin embargo, nunca faltó un pan en mi mesa. La gloria sea para Dios, que todo esto estaba destruido y Dios usó a sus ministros y a su pueblo para que usted hoy disfrute lo que ve. Y todo solamente fue por hacer la voluntad de Dios. Hoy en la iglesia de Occidente se mide el éxito de un ministerio, de una iglesia, por los números. Por una gerencia administrativa de excelencia. Por eso se mide el éxito de una iglesia. Los números. Oh, si este no tiene números. Oh, ¿cuántos le siguen? 10, 20, 30, 50, 100. Ah, no, ese no tiene un ministerio relevante. Usted nunca va a ver
que una iglesia grande, un ministerio grande, invite a un ministro de una iglesia pequeña. Porque en la mente natural está, wow, ese es un fracasado en el evangelio, che. No tiene seguidores. No tiene seguidores 100, 200. Yo tengo 1000. Yo no puedo invitar a ese porque es un fracasado. Sí, si habláramos de éxito por números, nuestro Señor Jesucristo sería un fracasado, porque solamente tuvo 12 y 70 discípulos. Su congregación era de 92. Pero Jesús no vino a buscar números. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Hoy se mide una iglesia por los números. Si comenzáramos a verlo desde la perspectiva de números, diríamos que el profeta Elías fue un fracasado, porque solamente le seguía uno, Eliseo. Y lo mismo podríamos decir del profeta Eliseo, que era un fracasado, porque solamente le seguía uno, su sirviente. Y encima era amante de las cosas materiales. Diríamos entonces, si es cuestión de números, de que eran fracasados. Ellos estaban cumpliendo la asignación, haciendo la voluntad de Dios. Hoy no se mira el éxito del hombre o la mujer de Dios por hacer la voluntad de Dios, sino por los números. Por eso que usted no va a ver iglesias grandes y relevantes que inviten a un pastor por la asignación que tiene de hacer la voluntad de Dios, sino por los números. Yo estoy aquí no por números. Claro que amo los números. Me encantan los números. Pero mi primera asignación es hacer la voluntad de Dios. Y para eso Dios me ha dado la asignación de hacer discípulos para que ellos se multipliquen. Pero mi primera asignación es hacer la voluntad de Dios y ese es mi éxito en mi ministerio, el hacer la voluntad de Dios. Aprendamos a honrar a Dios con lo que tenemos, porque lo que usted tiene, todo es de Dios. Usted solo es administrador de lo que es de Él, nada es suyo. Así como dice la Biblia, como los residentes de cualquier nación, quieran o no, tienen que honrar al gobierno. ¿Y cómo lo honran? Con sus taxes. Aquí en Estados Unidos, querramos o no, tenemos que honrar al tío Sam, porque el tío Sam es vengativo, lo va a meter a usted preso si no paga, si no hace un calendario de pagos con intereses. Van pasando los años y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Cuánto más los que somos hijos de Dios no vamos a honrar a aquel que es el dueño del mundo y su plenitud? Todo lo que hay en Él, Él es el dueño. Si alguien que está en un país tiene que honrar a su gobierno, ¿por qué nosotros no vamos a gobernar al gobierno del Dios Todopoderoso, a quien le pertenecen todas las cosas? El pecado crece como levadura, se pierde la santidad en la casa de Dios. La iglesia pierde autoridad espiritual cuando se hace esto, cuando se vive en desorden. Y muchos creyentes en estos tiempos prefieren camuflarse entre las multitudes de las megas iglesias porque se sienten que nadie se mete en sus vidas. Durante el ministerio al cual el Señor me ha llamado, hace años,
Si quiere saber usted los años, que el Espíritu Santo se lo revele. Y para que el Espíritu Santo se lo revele, usted tiene que ayunar, tiene que orar. Pero desde que comencemos nuestro ministerio con mi esposa, había ocasiones donde la esposa o el esposo, aquí ha sucedido cantidad de veces también, decía, pastor, mi esposa, mi esposo están bien enojados, pastor. Dice que ya no quieren venir. No van a venir más. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Decía, no, lo que pasa es que él dice que usted ventila la vida nuestra, de nuestro matrimonio, de mi vida, y la vida de él en el púlpito. La verdad, pastor, que nunca le he contado mi vida privada a usted, ni de mi esposo, ni la mía, ni nuestro matrimonio, ni de nuestros hijos, porque nos da vergüenza, pastor. Nunca. Le digo, ese es el problema. Bueno, fíjese que desde hace muchos años siempre me han dicho lo mismo. La verdad que desde esa época no había internet, las redes sociales para averiguar la vida de la gente. Pero me decían lo mismo. Yo la verdad que no averiguo la vida de la gente, ni sé sus intimidades ni nada. Pero el Espíritu Santo sí. Él sabe aún sus pensamientos. Y cuando yo predico, el Espíritu Santo toma mi boca y comienza a hablar en general. Y ahí Él lo está convenciendo, lo está redarguyendo, que es el tiempo de cambiar. Ahora, si usted no quiere cambiar, Dios no se hace problema, chico. Dios no se hace problema. Disfruta de la vida que eliges, el destino que tú te has trazado. Ese es lo que vas a tener. ¿Crees en la salvación? ¿En la vida eterna? Pues tú vas a ser acreedor de cómo caminas y lo que quieres. Muchos serán sus nombres borrados del libro de la vida. Por eso que mi nombre está en el libro de la vida con letras de oro y está cubierto con la sangre de Cristo para que no se borre. ¿Cuántos quieren eso? Se escucha muy joven. Usted debería saltar en el aire, brincar, dar vueltas. Mire, la corrección amorosa es bíblica y cómo lo hizo Pablo. En Gálatas 6, versículo 1. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y ¿qué más? Y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. La gracia no elimina la santidad, más bien la activa. Si no hay disciplina, no hay crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual verdadero en aquella persona, tanto en el matrimonio, en la familia y en la congregación donde asiste. Hay iglesias que no corrigen conductas claramente contrarias a la palabra de Dios, por miedo a ofender o a que se vayan los congregantes. Esto es como un doctor que ve el tumor en un paciente, pero le dice, no quiero hacerte sentir mal, así que no te lo voy a mencionar. Que siga creciendo y creciendo y creciendo. La gracia no es una excusa para permitir el pecado. Últimamente estuve visitando algunas familias de la iglesia y le hacía la pregunta del $1.000.000. Por supuesto que lo iban a recibir cuando estén en el cielo. Y le hacía 2 preguntas. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de nuestra iglesia? Así que yo estaba pura oreja, sin grabar. Quería escuchar la respuesta.
Y casi todos me decían lo mismo. Pastor, nos gusta de que desde que somos miembros de Atmósfera y atrás con el nombre de Eternal Rock y de Agua Viva, porque ese es los tiempos por los procesos que pasó la iglesia. Desde lo conocemos, sabemos que estamos en una buena iglesia, porque usted nunca ha cambiado sus valores, sus convicciones. Usted nunca ha negociado con la palabra de Dios. Siempre nos ha trazado la palabra, se vaya o no se vaya la gente. Usted siempre y la pastora han trazado la palabra de Dios, diezmen o no diezmen. Ustedes siempre han sido claros y es por eso que permanecemos en Atmósfera, porque sabemos que estamos en un buen lugar. Oh, cualquiera siente eso refrescante, su pechito, ¿no? Que hablen bien. Y ahora viene. ¿Y qué no te gusta? Por supuesto que me dijeron que es lo que no le gustaba. A algunos no les gustaba la hermana Pancha, ya gracias a Dios que la expulsamos. Ya se fue ella, no regresó más, porque era muy chismosa. Por supuesto que no se los voy a decir, porque sería una infidencia de mi parte decir lo que no les gusta. Pero esas son palabras y respuestas sabias para los chismosos. Sería una infidencia. Pero la iglesia de hoy necesita ser ordenada, corregida, y no hay justificación. En la iglesia de Corinto había casos, un caos en los servicios, en los cultos. Y yo creo que ya voy a terminar porque pues ya me están diciendo que me pasé del tiempo. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta que me siento limitado? Que no termino las prédicas. Pero ya Katy va a estar coordinando conmigo para grabar todas las 2 horas en YouTube y ponerle la de hoy para los que están apurados y ponerle la del extra para los que quieren el mensaje completo. Pero quiero terminar con este versículo de 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. No, me estoy salteando porque, está que le suena el estómago a muchos. Y gracias a Dios que no hay café hoy. Vamos a tener que ir a comer a la calle. Pero en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. El orden refleja el carácter de Dios. Desde la creación, Dios ha puesto orden en todo lo que hace. En Génesis 1 muestra un Dios que forma y llena de manera estructurada. Número 2, el desorden trae división, el orden trae edificación. Cuando cada parte del cuerpo funciona en su lugar, hay armonía. Miren lo que dice 1 Corintios 12:12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. El orden en la iglesia no es rigidez religiosa, sino estructura para que el Espíritu Santo
fluya sin obstáculos. También en la iglesia de Corinto había ministerios que competían entre sí como hoy lo hay. En vez de colaborar, los ministerios dentro de una iglesia se critican o comparan buscando protagonismo. Un cuerpo con miembros peleando entre sí no puede avanzar. Un pie que quiere ser mano y un ojo que desprecia el oído. Tenemos que trabajar como un solo cuerpo. Tenemos que funcionar como Dios quiere que funcionemos. Debemos de revisar nuestro corazón. ¿Hay desorden en nuestra vida espiritual? ¿Estás viviendo con hipocresía? ¿Estás usando tus dones para edificar o para sobresalir? Honremos la estructura espiritual. Valoremos a los líderes espirituales sin idolatrarlos. Este es un mal de estas últimas décadas, en donde las congregaciones han idolatrado a los hombres y mujeres de Dios por sus ministerios, por los talentos y dones que Dios le ha dado. Y es la iglesia misma la que le ha hecho tanto daño a los hombres y mujeres de Dios con sus demandas de oír palabra profética. Quiero terminar con esto. Yo vengo de una generación donde los profetas y los apóstoles no tenían títulos. En ellos se manifestaba la oficina ministerial, pero eran profetas y apóstoles. En aquel tiempo tampoco había enseñanza de paternidad, pero yo le decía a un profeta que Dios le dijo que me guiara, nos preparara a mí y a mi esposa. Yo le decía papá, como padre. En ese tiempo no había las enseñanzas de la paternidad. Hoy se enseña y se impone. Yo te enseño la enseñanza de la paternidad, pues yo soy tu papá. O soy tu abuelo, o soy tu bisabuelo, si hay muchas iglesias hijas. No, yo decía y me decían papá cuando comencé mi ministerio por revelación, porque esa gente oraba, ayunaba. Yo vengo de esa generación donde los profetas y apóstoles no visitaban a la iglesia poniendo requisitos. No pedían honra, no pedían posición. Ellos iban donde el Espíritu Santo los guiaba. Y vengo aquí a Occidente, donde está lo mejor del Evangelio. Y vengo a conocer aquí profetas y apóstoles que demandan y ponen requisitos. Yo he cedido a esos requisitos porque quería tenerlos. Quería tener esa honra de tener hombres extraordinarios. No todos son así. Algunos nunca demandaron nada, como aquellos que yo conocí en mis tiempos. Pero había otros sí. Comida healthy, pasaje en primera clase, hotel 50 estrellas, alfombra roja cuando yo pase, floro. Estoy exagerando. Pero demandas. Si hablamos de demandas, podríamos decir que Pedro era un hombre exitoso. Porque sin speaker, sin pantalla LED, sin Facebook, sin publicidad, se ganó 3,000 personas para el reino. En estos tiempos, Pedrito hubiese su ranking, seguidores, likes,
YouTube le estuviera dando 30,000, 50,000 dólares mensuales por la cantidad de seguidores. ¿Ustedes creen que Pedro, con tanta invitación, el mercado se había vuelto a su favor? El mercado cristiano. ¿Creen ustedes que Pedro hubiese ido a la casa de Cornelio? Por supuesto que Cornelio estaba dispuesto a dar los requisitos que le hubiese puesto. Alfombra roja, flores. Sí. Las cosas de Dios, el ministerio, los dones, los talentos, no están en subasta ni se negocian. Es de pura gracia. Es un regalo de Dios para la edificación de su iglesia. No me malinterprete. Yo no estoy en contra del mover profético apostólico. Yo vengo transicionando de algo que había, poderosos ministerios que no exigían, que no había requisitos, a estas últimas décadas, donde el requisito y la demanda se tiene que cumplir, o si no, no llegan. Solamente Dios me ha dado este mensaje para que reflexionemos, no juzguemos, sino a la luz de la palabra. Un día un hermano me contó su sueño. Es un hermano de oración. Me dijo: pastor, soñé que aquí en el altar habían panes grandotes, gigantes, medianos y un montón de panes más chicos, de todos los tamaños. Pero el altar estaba así lleno de pan. No sé qué significa, me dijo. Yo le dije: tú no sabes, pero yo sí sé. El pan significa la palabra de Dios. Y Dios te está mostrando en sueños que aquí lo que más sobra y está dispuesto es la palabra de Dios. Es el tiempo que como iglesia reflexionemos si nuestra vida individual está en orden, si nuestro matrimonio está en orden, si nuestra familia está en orden. Si cada familia, individualmente, cada miembro estuviera en orden y vienen los días de servicio, esto sería el comienzo de un gran avivamiento, no solamente para la iglesia, sino para nuestra ciudad, para nuestra comunidad y para nuestra nación. ¿Cuántos anhelan un avivamiento? Vamos a ponernos de pie. El avivamiento comienza con nosotros mismos. Señor, te damos gracias por tu palabra, tu presencia, porque tú eres bueno. Estamos aquí delante de ti como pueblo, examinándonos a nosotros mismos. Si estamos caminando en orden o en desorden. Señor, el principio de toda bendición, porque todos queremos ser bendecidos por ti, es el orden. Espíritu Santo, redargúyeme, convénceme, hazme ver mi situación, el orden que necesito en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Señor, te pido perdón por el desorden que ha habido en mi vida. Te pido perdón, Señor, por el desorden que ha habido en mi matrimonio. Te pido perdón por el desorden que ha habido en mi familia, por el desorden que ha habido en mi congregación.